Hola, sean ustedes bienvenidos a la unidad número 1, la economía en su contexto local, del núcleo integrador negocios en su contexto local. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar durante esta primera unidad? Primero que todo vamos a hacer una énfasis y vamos a analizar cuáles son las características de la evolución de la economía colombiana, cuál es la representación tan importante que tuvo la producción y exportación del café en todo lo que es la estructura, manejo y evolución de nuestra economía. Posteriormente hablaremos y tomaremos en cuenta este tema tan importante que fue el modelo de sustitución de importaciones, un modelo que marcó un precedente en una década y que hizo que la economía tuviera ciertas características y ciertos rasgos diferentes a los de hoy. También hablaremos del tema de la promoción de exportaciones, cómo después de tener tan cerrado el tema solamente para nuestro mercado local, empieza a desarrollarse una apertura buscando negocios en otro contexto globalmente hablando. Cómo es importante entender que la apertura económica le brinda la posibilidad a Colombia y a su Estado y a su economía expandirse a otros tipos de negocios, a otros tipos de clientes globales. Entonces decimos que estos elementos que son características de la evolución económica son dignos de analizarse por separado. Ahora bien, también estaremos hablando de la estructura económica, de los principales elementos que son el sector primario, quién lo conforma y cómo está desarrollado en Colombia, del sector secundario, quién lo conforma y cómo está conformado, y el sector terciario, para entender la dinámica y el desarrollo de la economía de nuestro país. Y si hablamos de la estructura económica, no podemos desconocer que existen unos ciclos económicos. Y estos ciclos económicos, como es la prosperidad, la recesión, la crisis y la recuperación, son elementos a tener en cuenta porque dependiendo en el estado, en el ciclo que se encuentre, hay desarrollo y características económicas. ¿Y esto qué afecta? Obviamente afecta la inflación, el desempleo, la política comercial, la balanza de pagos, la desigualdad y la política social. Es decir, en esta primera unidad vamos a hablar sobre elementos fundamentales en la economía de nuestro país y cómo influye para la toma de decisiones empresariales. Ahora bien, si hablamos de la apertura económica y si hablamos del desarrollo con otros mercados globales, tenemos que conocer cuáles son los acuerdos comerciales y la globalización. Saber cómo el Estado nos apoya teniendo en cuenta ciertos tratados con ciertos países que podemos aprovechar estratégicamente para llegar a ellos de una manera más efectiva. Y por último, en esta primera unidad hablaremos sobre la estructura del sistema financiero. Cómo es importante entender la estructura del mismo, saber qué es un mercado de capital y qué es lo que influye y cuáles son las matrices y la actividad fundamental, conocer el sistema y el mercado financiero, los elementos y cómo se está desarrollando y obviamente la política monetaria dispuesta por el gobierno. Estos elementos de la unidad número 1 hacen que conozcamos de una manera global y mucho más fuerte todo lo relacionado con la economía colombiana. Este módulo de sistemas de información también es un apoyo que nosotros le brindamos a ustedes. Por eso es importante acudir al chat y a las clases en línea. ¿Para qué? Para despejar dudas y para aclarar temas que de pronto no son fáciles de comprender. Entonces, no se les olvide, muchachos, y recuerden, la ruta formativa es un elemento para que ustedes conozcan a profundidad los temas aquí charlados. Las actividades que se proponen son para eso, para apoyar el refuerzo académico y el punto de reflexión como análisis a lo visto durante esta pequeña unidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.